Pastillitas de Español, episodio 5. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que me están escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pastillitas de Español. Mi nombre es Luis Mitr y el día de hoy tal vez se preguntarán por qué no lo iniciamos como habitualmente con una pequeña introducción en inglés. Pues el día de hoy decidí empezarlo de una manera diferente, ya que es un tema libre, y también contar mi experiencia, cómo ha sido para mí aprender inglés y cómo se enseña aquí en Latinoamérica. Este tema ya lo había grabado con anterioridad, pero no me gustó del todo cómo había quedado, así que nuevamente lo estoy tratando de regrabar y empecemos a hablar sobre esa experiencia. Para poder graduarme me pedían que estudie un idioma, entonces había diferentes opciones: francés, portugués, alemán, del cual yo decidí estudiar el inglés debido a que a mí siempre me llamó la atención, me gustó mucho. Lo veía por televisión, por periódicos, por todas partes lo veía y me llamaba mucho la atención. Entonces, en realidad no fue una gran decisión o algo que pues me tomaba mucho tiempo pensar, porque ya lo tenía claro desde el inicio, así que simplemente me decidí. Y como en mi universidad, en mi carrera profesional no impartían esa materia, tuve que buscar en un lugar exterior que sea acreditado por la universidad y que me permitan ahí llevarlo. Entonces me escribí y al principio es lo común de todos, ¿no? Empezar a aprender los saludos, palabras cortas, reglas pequeñas como el uso de la y el la, conversaciones de hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Cosas como esas, ¿no? Y mientras fui avanzando a lo largo pues de los años, porque no fue algo corto, sí tomó un poco de tiempo, alrededor de 3 años y medio me parece que me tomó terminar todo lo que dura el nivel básico, el nivel avanzado y el nivel intermedio, porque está dividido en niveles. Y debido también a la carga horaria que tenía en la universidad, por eso me llevó 3 años y un poquito, unos cuantos meses más. Básicamente en el nivel básico, valga la redundancia, te enseñan cosas simples como el verbo to be, el artículo, cosas pequeñas, ¿no? Mientras va uno avanzando, ya las cosas se ponen un poquito más, no tan complicadas. Bueno, en realidad para mí no eran tan complicadas, sino ya tenía un poco, era un poco más completa en cuanto a lo que vendría a ser a armar oraciones, armar textos, diálogos ya un poquito más complejos. Entonces, sí había uno que otro tema que por ahí me confundía, pero como siempre practicando era lo mejor para poder entenderlo. Recuerdo que habían algunos compañeros en los cuales no les gustaba y me parece que estaban más ahí por obtener el certificado de que habían estudiado eso para que se puedan graduar, ¿no? Lo bueno es que con los que sí estaban ahí por aprenderlo y porque les gustaba, podías practicar y tener una pequeña charla fluida, ¿no? Al menos mientras que en el mundo exterior uno no podía hacer eso, en esas horas que tenía clase, bueno, era uno libre de poder hablar y escuchar el inglés. Lo cual no es lo mismo que hacerlo mediante un audio, una película, porque no interactúas con nadie, ¿no? Y entonces habían algunos maestros que eran un poco renegones, otros que eran muy buena gente, muy buenas personas. En general todos eran muy buenas personas, pero eso sí afectaba un poco en cómo era el carácter del profesor, porque hay algunos que sí se les notaba que estaban un poco estresados o venían con problemas de la casa y pues eso no estaba muy bien.
Entonces, en general, sí, la enseñanza me pareció muy buena, el método de practicar, escuchar, aprenderse las reglas, porque en cuanto hay reglas, no hay de otra que memorizarlas algunas, ¿no? Y ejecutarlas mediante la práctica. Y así fue avanzando hasta que se pasaron los 3 años y algo en lo que me tomó terminarlo. Y en realidad era para terminarlo un poco antes ese curso, solamente que como tenía un poco de carga horaria y estaba un poco ocupado con cursos de la universidad de mi carrera, entonces dejé un par de meses, 4 meses por ahí, porque era un poco también desgastante llegar a ese lugar. Estaba en la universidad prácticamente todo el día y era la hora de regresar ya a casa y yo tenía que irme rapidito al centro de estudios para continuar, ¿no? Hasta la noche. Entonces sí, cansaba un poco y también esos meses me ayudaron para descansar y retomarlo con muchas más ganas. Entonces, hay algunos que se rendían o simplemente les pedían un nivel y ya, y se retiraban. Pero como a mí sí me gustaba, me exigían solamente hasta nivel intermedio, creo, sí. Pero como me gustaba, decidí terminarlo todo y por eso también me llevó más tiempo. Y el grupo que se hacía era muy bonito porque conocías a personas de diferentes carreras con las que comúnmente era un poco difícil coincidir porque yo al estudiar matemática todo el día prácticamente interactuaba solo con mis compañeros y no había personas exteriores de otras carreras a las que yo frecuente. Igual yo soy una persona un poco introvertida, entonces en ese aspecto no tenía mucha posibilidad de tener amistades de diferentes carreras, ¿no? O de diferentes lugares. Entonces era muy bueno para hacer amistades, muy, muy buenas amistades que hasta el día de hoy conservo algunos, pero igual seguimos manteniendo contacto. Pasó ese tiempo y me gradué, era como una pequeña ceremonia de graduación con mis amigos, ya yéndonos en el tiempo unos años aquí más adelante, hace como 2 años, 3 años, tuve la oportunidad de dictar clases y me ofrecieron el curso de inglés. Bueno, al principio me pareció un poco extraño porque yo mayormente soy de matemática, ¿no? Pero bueno, dije, como tengo tiempo libre, entonces voy a hacerlo. Recuerdo que los alumnos, algunos se sorprendían un poco al escucharme hablar, porque ese también es una de las cosas que uno se cohíbe cuando está que habla otro idioma, porque piensa que de repente los demás lo van a escuchar de una manera extraña y uno se avergüenza, ¿no? Hasta ahora tengo un poco de pudor o me da un poco de vergüenza al hablar al frente incluso de mis familiares en el inglés. Mientras que en mis clases, cuando yo lo estaba estudiando, era común que todos hablaran inglés, así que simplemente lo hablaba y ya. Pero cuando dicté clases yo solamente era el que hablaba y mis alumnos, algunos me escuchaban como un poco raro o me veían como que, hey, ¿y este qué está diciendo? Era un poco tratar de quitarme ese temor para poder impartir clases. Bueno, poco a poco lo fui practicando hasta que ese temor ya prácticamente no está. Y hay algunos alumnos que sí se esforzaban, que aprendían rápido y eso era lo bueno porque, bueno, me veía reflejado en esos alumnos, la forma en cómo empecé y la forma que yo le ponía empeño y mis compañeros también que se quedaron hasta el final le ponían empeño. Entonces era bonito porque era una relación un poco más cercana en ese aspecto. Claro que también no faltaban alguno que otro problema, por cierto alumno que de repente tenía un poco de diferencias con el curso o alguno que otro colega. Bueno, problemas siempre van a haber en todo tipo de trabajo y lo único que queda es tratar de ser lo más neutral posible y tratar de solucionar las cosas. Entonces, esa experiencia fue bonita y estuve alrededor de unos 4, no más. Estuve alrededor de unos 5, ya iba por el 6.º año que dictaba clases de inglés ahí.
Y como me salió otro trabajo ya aquí en la ciudad actual donde vivo, ya no era tanto enfocado en la educación, sino era más enfocado en la ingeniería, ya me tuve que despedir. Recuerdo que en ese tiempo todo pasó demasiado rápido y ya de un día para otro estaba un fin de semana allá y a los 2 días ya tenía que viajar aquí a Lima por cosas de trabajo. Entonces no me dio tiempo de despedirme de todos mis alumnos y eso fue un poco triste porque habían algunos alumnos que se habían encariñado conmigo y entonces me escribían y me decían: profesor, ¿y usted no va a dictar clases aquí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no ha venido? Y yo les decía que ya no iba a trabajar ahí porque había obtenido otro trabajo y simplemente había dejado de asistir. Y bueno, y les recomendaba que traten de seguir con sus estudios y que le pongan empeño al inglés, que pueden sobrellevarlo y lo pueden sacar adelante. Y fue un poco triste eso porque pues no tuve la oportunidad de despedirme, ¿no? Básicamente eso fue mi experiencia en inglés. En algunos lugares no tenemos la posibilidad de escucharlo ni de practicarlo a diario y eso es lo malo porque algunos se nos olvidan ciertas cosas. A mí incluso se me han olvidado algunas cosas. El año pasado, debido a la pandemia, lo retomé así como un poco más completo, porque siempre estuvo en mi vida y siempre lo he escuchado y lo he tratado de escuchar, pero he tratado de mejorar desde el año pasado algunas habilidades, como por ejemplo escuchar más, practicar con podcasts, con videos, y bueno, es una habilidad que es el listening, la cual al principio la tenía muy activa y con el paso del tiempo, como no la practicaba, se me fue un poco atrofiando esa habilidad. Ahora estoy nuevamente con eso, retomando el listening, lo cual me ha ido bastante bien porque sí entiendo muchas cosas de videos, de audios que coloco, y lo cual me alegra mucho porque la mente es un poco selectiva, aunque sea selectiva y solamente te haga escoger, recordar las cosas que a ti más te gustan. Bueno, pues si es que es algo que te nace del corazón y quieres, que en mi caso es en inglés, me alegro de que mi mente haya escogido guardar esos recuerdos, ¿no? A pesar de que no a diario lo practico. Y también el speaking, pues estoy practicando en el podcast, también en mi vida diaria, en la mente, porque no tengo la posibilidad de tener una persona con quien hablar en inglés todo el día. Entonces a veces me hablo a mí mismo en inglés o trato de hacerlo. He tenido sueños en inglés, lo cual es muy bueno. Y en mis propios sueños yo me alegro de que lo esté hablando fluido y es bueno. Son cositas que a uno se le van quedando y mientras uno siga aprendiendo es genial, ¿no? Espero que todos ustedes en su aprendizaje con el español no les esté yendo mal. Hola, hold on a second and make a little pause to recommend you a platform to explain how I make my episodes. I use Anchor. Anchor is the best way to start a project to being listened by so much people around the world. And the best is that it's free. It also has a lot of tools to be creative and make your imagine go. You can use it from your computer or mobile phone. You will upload your creation and Anchor will make sure to distribute to many platforms like Spotify and Apple Podcasts. You can make money from your podcast with no minimal listenership. Now, there's no excuse to make your own podcast because with Anchor, it's all in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Now, let's continue with our episode. Ojalá que se lo hayan pasado muy bien escuchando esta pequeña charla. Mi nombre es Luis Miterre y ha sido un placer acompañarlos en la transmisión del día de hoy. Conmigo será hasta el siguiente podcast. Pueden encontrarme en Instagram como Pastillitas de Español. No olviden compartir este podcast con sus amigos y ya nos estaremos encontrando en la próxima transmisión. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao.